El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ello. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. Te invitamos para que juntos aprendamos sobre la profecía bíblica y así entender en qué tiempo profético vivimos. Escucha la exposición de la enseñanza escatológica en labios del pastor Víctor Archila. De nuevo, un saludo a los que siempre nos escuchan. Deseo que la paz del Señor esté con ustedes. Hemos estado estudiando este tema, el día y la hora, con el propósito de poder entender a qué se refirió Jesús cuando usó esta frase idiomática, esa expresión idiomática que tenemos que desatar ese nudo y entender a qué se refería. Ya hemos ahondado en este estudio a través de tres temas fundamentales. Hemos revisado el calendario lunar, las fiestas bíblicas y el Cronos y el Kairos. Todo alrededor, si observamos, todo alrededor de fechas específicas, pero de la manera en cómo Dios maneja el tiempo dentro del Cronos del hombre, dentro del tiempo del hombre. En este cuarto tema vamos a abordar los calendarios en la historia. Esto nos va a abrir un panorama más claro para poder entender por qué la Iglesia, en la mayoría de sus interpretaciones, ha errado. Y a nosotros nos interesa, nos conviene, necesitamos entender esto para no cometer los mismos errores que se ha cometido en otras épocas. Nosotros necesitamos comprender en qué tiempo estamos viviendo. Debemos de hacer nuestras las palabras de Moisés cuando dijo: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que venga sabiduría sobre nosotros. Mateo 24, de nuevo, versículo 36 dice: porque acerca de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Ahora estoy leyendo una versión más apegada al original. Aquí, si ustedes observan, ya dice: pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Cuando nosotros leemos la Biblia en Génesis y luego en Éxodo, notamos que fue Dios el que estableció un calendario sobre el hombre y luego sobre Israel. Es decir, cuando le hacemos un zoom, cuando analizamos la manera en que Dios le enseñó al hombre a contabilizar sus días, vemos un calendario lunar, no vemos un calendario solar como el que nosotros manejamos ahora, sino que vemos un calendario bastante diferente, diría yo, a lo que hoy maneja el mundo occidental. Esto es importante porque de la manera en que nosotros vemos nos movemos en el diario vivir, tenemos un pensamiento occidental, así vemos la Biblia. Entonces, al tener un pensamiento occidental, interpretamos las profecías de esa manera y pasamos por alto que la Biblia fue escrita bajo un pensamiento oriental. Es decir, a lo que me refiero es que la Biblia fue escrita en un pensamiento circular, mientras que nosotros los de Occidente tenemos un pensamiento lineal. Nuestro calendario es totalmente diferente, es lineal, totalmente diferente al calendario lunar. ¿Por qué? Porque en el calendario lunar todo es cíclico, en nuestro calendario es lineal y no existe ese pensamiento circular o en este caso algo cíclico. Entonces, en los días creativos, en los primeros 7 días, el Señor constantemente dice: y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Ahora notemos algo aquí, que entonces Dios desde el principio, el creador del universo, el creador de los días y de las noches, el creador el sol, la luna y las estrellas, comienza el día con la tarde y lo termina con la mañana, y fue la tarde y la mañana del primer día. Nosotros comenzamos nuestros días en la madrugada, por decirlo específicamente, a las 12, un minuto comienza un nuevo día y termina en la noche a las 11:59.
Es decir, fue la tarde y fue la mañana del primer día. Notemos entonces que Dios, desde el Génesis capítulo 1 versículo 3, habla específicamente, empieza a marcar un calendario, un reloj, un cronómetro que nosotros no hemos respetado por X y Y razón que luego usted lo pueda investigar. Entonces, empecemos a notar eso para poder desde ya conectarnos cómo es que Dios deja establecido por lo menos en el conteo o en el cumplimiento de las profecías, como él marca constantemente su tiempo. Luego en el libro de Éxodo, si avanzamos hasta a Éxodo, aprendemos que el calendario que Dios le enseñó a Israel fue un calendario lunar, porque creo que todos, no hay dos opiniones sobre esto, que en Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante, no aparece para nada Israel. Israel empieza a existir en Jacob, pero Israel antes, su descendencia de Israel, sus orígenes están en Abraham, y Abraham que es de la descendencia de Noé, y después de Abraham viene Isaac, y en Isaac hay otra promesa, y luego en Isaac aparece Jacob, y de Jacob aparece Israel. Son los 12 hijos de Israel. Bueno, hay que tenemos que entrar a los 2 hijos de José, porque no se toma en cuenta a José como tribu, pero sí sus 2 hijos, pero es otro tema donde comienza Israel. Entonces es en Éxodo donde volvemos a notar, donde la Biblia nos vuelve a mostrar la importancia del calendario que Dios utiliza, porque aquí vemos de nuevo un calendario lunar que Dios le enseña a Israel, es decir, lo pone ahí para que le sirva. Y entonces, entre las cosas que nosotros sabemos hoy del calendario lunar es que la luna tiene 8 fases. Eso es importante incluso para comprender sobre todo la profecía bíblica, ¿verdad? Porque aquí adelanto algo, aquí en la octava fase de la luna, o la primera fase de la luna, perdón, es donde los rabinos le conocían, y todo el pueblo en el tiempo de Jesús y antes conocían esa primera fase de la luna como el día y la hora que nadie sabe. Así que bueno, pero eso vamos a ir hablándolo un poco más adelante, pero lo estoy mencionando solo porque hago el comentario de que el calendario hebreo es un calendario lunar, y la luna tiene 8 fases. El pueblo de Israel manejaba sus días a través de ese calendario lunar, como también el mundo árabe. Hagamos una breve reseña para entender esto, una breve reseña histórica sobre los calendarios, para entender cómo es que nosotros heredamos este calendario gregoriano que hoy manejamos, y cómo nos hemos alejado en este caso de lo que la Biblia dice. Ahora, yo creo que todos aquellos que aman el estudio de la palabra pueden comprender que el gran error de esas últimas 3, 4 generaciones, o tal vez más generaciones de cristianos, hablemos tal vez, bueno, de muchos años, ¿verdad? El gran error ha sido manejar la interpretación de la profecía bajo un calendario romano, o con ascendencias romanas, o el calendario gregoriano, olvidándonos de las pautas que el Señor estableció para el manejo del cumplimiento de las cosas. Y no solo por lo que sino por la manera en que se han cumplido las profecías de la Biblia. Por decir algo que tal vez se nos pasa por alto, o en esta época. Cuando uno lee o estudia la historia del descubrimiento de América, y obviamente el protagonista en nuestra historia es Colón, nos damos cuenta que para nada se menciona alrededor de esa historia al mundo hebreo, al mundo judío. Ahora, cuando nosotros tenemos acceso a la información y nos metemos a buscar, ya sea en una biblioteca electrónica, más información sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, ya que hoy es más fácil todo eso, nos damos cuenta que también los arqueólogos han encontrado documentos de Colón donde él era judío, y cómo él llega a América y celebra la fiesta. Creo que celebra la fiesta, no estoy seguro si fue la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la Pascua la que celebró aquí en América. Y entonces, pero cuando nosotros vemos en qué momento fue, se da alrededor de 4 eclipses de luna en fiestas judías. Es alrededor de eso donde es descubierta América. Y si vemos unos años antes
antes, incluso un año antes del descubrimiento de América, vemos a un pueblo judío que es expulsado de España y antes habían sido expulsados de Inglaterra, de Portugal, de Alemania, etcétera. Vemos que hay profecías alrededor del pueblo de Dios, no solo del pueblo de Israel, sino del pueblo de Dios que somos nosotros, que se cumplen y que Dios protege a su pueblo, como el avivamiento del Espíritu Santo que hubo en Susa, California, en los años 50. Es decir, todo eso es importante de las cosas que se están cumpliendo. Pero todo eso lo digo porque muchas veces no lo vemos cuando nosotros estamos compenetrados en un calendario gregoriano, en un calendario que no tiene nada que ver con el que Dios estableció. Voy a leer el Salmo 92:12, que ya lo he mencionado, donde Moisés dice: enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés escribió el Salmo 90 y Moisés le pide al Señor: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros, amados hermanos, necesitamos aprender a contar nuestros días. Necesitamos aprender a entender las señales proféticas, las señales de los tiempos, las señales en la tierra, las señales en el mar, las señales en los hombres, las señales en los cielos. Y para poder leer esas señales que Dios nos está constantemente enviando de diferentes ángulos, necesitamos cambiar, sintonizar nuestra mente, cambiar de sintonía, de querer que se cumplan todas las profecías en un calendario gregoriano e ir de nuevo a aquel calendario que Dios estableció desde Génesis capítulo 1, versículo número 3, porque ahí es donde nosotros encontramos lo que hoy estamos viendo. Es desde el principio, el versículo 3 dice: entonces dijo Dios a la luz y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana de un día, y fue la tarde, y fue la mañana del primer día. Es decir, no hay aquí ninguna confusión. Simplemente en hebreo día es Yom, y fue el Yom del primer día. Decir día Yom fue la luz del primer día, y fue las tinieblas, en este caso, de, el segundo de la noche, que es Laila, es la palabra para noche en hebreo. Pero comienza el día. Dios establece que los días comienzan en la tarde y terminan en la mañana. Bueno, eso lo estoy mencionando porque es importante entenderlo, porque es importante entender que nosotros no podemos seguir sintonizados si queremos interpretar una profecía bíblica. Entonces, nosotros recordamos un poco que Jesús nació en Belén bajo el Imperio Romano. Este imperio tenía en ese momento su propio calendario, y era un calendario lunar. Este calendario comenzaba en marzo y consistía en 10 meses. Ese detalle es muy interesante porque estaba computarizado, estaba cuantificado los días del año en 10 meses. Entonces se perdían cada año 61 de los días. Eso quiere decir que durante varios años se fueron perdiendo, no se contabilizaron 61 días en varios años. Eso nos lleva a empezar a entender cómo la cuenta de los días se han ido perdiendo, y por eso nuestro calendario no está tan exacto con los calendarios, en este caso con el calendario de Dios, que es el único calendario exacto, ¿verdad? Entonces el calendario romano se cree que empezó en el año 753 a.C. Porque obviamente esto comenzó mucho antes, cuando se estableció ese calendario. Y de aquí es donde parte nuestro calendario actual. Por eso es que estoy mencionando ello. Julio César le introdujo el calendario juliano, el reemplazo de ese calendario romano. Así se conocía ese calendario que les estoy comentando, que duraba 10 meses, en el año 45 antes de Cristo. Tenía un año común de 365 días dividido en 12 meses. Ese calendario
del que reemplazó al calendario romano, que es el calendario juliano, ese ya es más apegado a nuestros días y un calendario que contabilizaba con mayor exactitud los días. Luego vino el calendario gregoriano. Entonces, aquí estamos hablando de tres cosas. Primero aparece el calendario romano desde el año 753. Luego, en el año 45 antes de Cristo, aparece el calendario juliano. Y luego, que ya era un calendario de 365 días, de 12 meses. Y luego vino el calendario gregoriano. Es el que hoy nosotros usamos y es aceptado a nivel internacional, conocido también como el calendario occidental. Este calendario gregoriano, que es donde nosotros aquí en Occidente nos hemos basado para hablar del cumplimiento de la profecía, un error monumental, abismal. Este calendario gregoriano es el que se usa hoy y que se acepta, ya lo dije, a nivel internacional y fue reformado por el Papa Gregorio en el siglo XIII, quien fue el que lo introdujo y lo reformó en el año 582, 1582, perdón, y es un calendario estrictamente solar, es decir, el calendario gregoriano es solar, totalmente diferente al calendario lunar. Por eso es que en la fiesta de la Pascua, en nuestro calendario gregoriano, algunas veces cae en marzo y otras en abril, y así pasa con todas las fiestas bíblicas. Entonces, observemos que la herencia del calendario, y eso es importante porque observamos que la herencia del calendario que hoy usamos es totalmente diferente a lo que el Señor estableció en Génesis capítulo 1 y a lo que le sigue diciendo a Israel. Por ejemplo, Dios estableció que cada 7 días debería de haber reposo, que en este caso era el día sábado. Y luego cada 7 años, cada séptimo año debería haber un año sabático. Entonces el pueblo de Israel, Dios le estableció que en su calendario que el día sábado, que era el último día de la semana y perdón, el día domingo, el último día, perdón, el calendario comenzaba con el día domingo y terminaba con el día sábado. El día sábado, que era el último día de la semana, debería de reposar. Luego, cada 7 años debería de venir el año sabático. Entonces había un día sabático, un año sabático, y luego cada 7 años de 7, o sea, cada 7 épocas de 7, es decir, 7 por 7, 49, cada 49 años debería venir otro año sabático que ellos le llamaban, o que le llaman el jubileo. Entonces, habían tres rotaciones, si lo vemos de esa manera, cíclicas, ¿verdad? Cada sábado el reposo, un día dedicado completamente al Señor, cada 7 años un año sabático a reposar completamente la tierra, y ellos tienen que dejar que no trabajar la tierra, y luego cada 49 años, después de 49 años, en el año 50, viene el jubileo, que es la culminación de todo esto, donde ustedes han leído que los que estaban endeudados, sus deudas le eran perdonadas, los que habían perdido sus herencias les eran devueltas, etcétera. Los que eran esclavos los dejaban ir libres. Todo esto lo menciono porque estoy haciendo un paralelismo entre el calendario lunar y el calendario solar. Uno es cíclico y el otro es lineal. Nosotros manejamos una mentalidad, un pensamiento lineal, y por eso no entendemos y no podemos comprender con toda su fuerza la profecía, y nos cuesta más aplicarla y someterla a nuestro calendario, porque Dios profetizó, usó a los profetas que recibieron esa revelación profética y anunciaron las profecías bajo un calendario y un cumplimiento circular, cíclico. Y ahí eso nosotros tenemos que comprender el error que en este caso hemos estado cometiendo con un propósito para repararlo. Entonces, aquí hago una pausa. Y la pausa la hago porque debemos de regresar al punto que estamos estudiando. La expresión idiomática que el Señor Jesús dijo, porque el día y la hora nadie sabe. Esa es la expresión idiomática que estamos estudiando y que nosotros nos hemos dado a la tarea, diría yo, que exhaustivamente hemos estado estudiando estos temas para comprender esa frase. Y el primer tema que estudiamos fue el calendario lunar, así que ese ya lo hemos hablado con bastante amplitud. Hemos hablado de que el calendario lunar, por ejemplo, es un calendario cíclico, mientras que nuestro calendario solar es lineal. Hemos hablado que en esa función o movimiento cíclico, comentamos que Noé entró en el arca en el segundo mes del año lunar y salió en el arca de nuevo en el segundo mes
del año, ¿verdad? Del año, del año lunar, que es Iyar, y también en ese segundo mes se empezó a construir el templo de Salomón, y también en ese segundo mes se empezó a construir el segundo templo, y así hay tantas cosas que se han cumplido alrededor de no solo de ese mes, sino de otros, marcando lo que estoy diciendo, marcando un calendario cíclico que constantemente hay una profecía, y una profecía constante, un movimiento de Dios constante en eso. Y los rabinos manejan muy bien esto, ellos lo saben y lo manejan de esa manera. Entonces el calendario hebreo se basa en tres fenómenos astronómicos, por eso es que como Dios lo creó de esa manera, también las señales que hay en esos tres fenómenos que son la Tierra, el Sol y la Luna, es importante entenderlo. Por ejemplo, como es un calendario lunar, la rotación de la Tierra sobre su eje es un día, la rotación de la Luna alrededor de la Tierra es un mes, y la rotación de la Tierra alrededor del Sol es un año. Esto es como ellos lo mueven, y con esto creo que estamos claros por qué hay tantas diferencias a la hora de querer entender los tiempos proféticos. La mayoría de los que han tratado de poner fecha a las profecías se han equivocado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros podemos tratar de discernir, en este caso, cuándo va a suceder esto y aquello. Pero si lo estamos manejando bajo un calendario gregoriano, caemos en el error de solo especular. Voy a dar un ejemplo claro de cómo el pueblo de Israel, por qué cuando Israel poseyó en 1967-68, poseyó su tierra, es decir, fue autorizado como un estado y le devolvieron la tierra. ¿Por qué en 1947, perdón, 47-48, por qué no inmediatamente trató de poseer Jerusalén? Porque a ellos no les dieron Jerusalén. Cuando nosotros vamos a la historia de Israel, ellos primero entran a poseer la tierra de Israel, no Jerusalén. Josué poseyó la tierra, pero Jerusalén la tomaron y la conquistó David. Es decir, ni siquiera en el reinado ni siquiera en los tiempos de Samuel como profeta, y ni siquiera en los tiempos de Saúl como rey, pudieron ellos conquistar Jerusalén. Eso fue mucho después. La historia se repite. Y de nuevo, Israel entra en el Israel moderno, entra en 1947-48 a Israel, y ahora ellos esperan 20 años para poder tomar a Jerusalén. Aquí hay otro detalle importante, quiere decir que el patrón profético es idéntico, la diferencia en años no, pero es el patrón profético, que no se toma todo Israel juntamente con Jerusalén, sino que es prácticamente lo último que se toma. Ahora, cuando nosotros vamos a otro detalle ya con un calendario, el calendario hebreo, el calendario que Dios estableció, si vemos detalles asombrosos. Por ejemplo, Dios decidió que los hombres deberían ir a la guerra después de los 20 años, cuando todos los que tengan 20 años deberán ir a la guerra. Eso lo establecía la ley de Moisés. Lo interesante de esto, en ese patrón profético, en ese calendario cíclico, en ese calendario lunar, es que cuando Israel posee 1947 o es autorizada como nación, pasan 20 años y ellos no poseen Jerusalén. A los 20 años, después de 1947, viene el año de 1967. Y en 1967 se da una guerra donde los árabes, como Egipto, Asiria, atacan a Israel. Y de esa guerra, al tercer día, Israel los vence y a raíz de eso toman Jerusalén. Pero ahora veamos esto. No irán, la ley decía, no irán a la guerra hasta que cumplan 20 años. Entonces, ese principio bíblico, esa ley, se cumple de nuevo en Israel, porque ellos llegan a ser una nación, a ser reconocida como nación de nuevo en 1947. Pero se cumplen 20 años, Dios no los envía a la guerra hasta 1967, que es cuando poseen Jerusalén. Ese solo es un ejemplo de las cosas que del calendario lunar, del calendario que Dios estableció. ¿A qué estoy llevando a todos con esto que estoy mencionando? Bueno, pues los estoy llevando a poder comprender que la única manera que nosotros podemos discernir, entender, como lo leímos en un versículo anterior, cuando le preguntan los discípulos al Señor, y lo voy a leer, Mateo 16, dice, pero su respuesta fue, Jesús les responde a ellos, a los fariseos,
Cuando es por la tarde, ustedes dicen va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen habrá tormenta hoy, porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben interpretar la apariencia del cielo, pero no saben interpretar las señales de los tiempos, dice nuestra versión en español. Pero en griego dice, no saben interpretar, no saben discernir las señales de los kairos. Porque de nuevo regreso a lo que estamos hablando, para poder discernir las señales del kairos, para poder entender las señales en el cronos juntamente con el kairos, necesitamos utilizar el cronos, pero el cronos de Dios, es decir, el cronos que Dios estableció. Eso es un calendario lunar. Si nosotros no nos aplicamos a eso, entonces no vamos a entender nada de lo que estamos, no nos va a cuadrar, por decirlo de alguna, no va a encajar la profecía cuando la estudiemos, aunque entendamos la profecía, lo que no vamos a discernir es la señal. Hoy por hoy hay una cantidad de señales que nosotros no podemos pasarlas por alto, ¿verdad? No podemos seguir pensando que nada está sucediendo. Tenemos que comprender que hay un mensaje, así le llamo yo, un mensaje de alta definición en el cielo, porque hay señales en el sol, hay señales en la luna, hay señales en las estrellas, hay señales en las constelaciones, en el Mazarot, como se llama el hebreo, que nosotros lo conocemos como el zodíaco. Hay señales en las constelaciones. Eso es un mensaje de alta definición, es como poner un rótulo y que constantemente nos están diciendo en una mía vas a cerrar dos carriles, a mitad de milla van a estar cerradas la mitad dos carriles, en punto 8 de milla ya vas a cerrar. Es decir, todo eso es un mensaje. Así está los cielos, el sol, la luna, las estrellas. Hay un mensaje de alta definición diciéndonos a nosotros que hay un cumplimiento profético. Pero bueno, nosotros no podemos entender esto a cabalidad si no nos damos a la tarea y si no cambiamos nuestra sintonía del calendario gregoriano. El calendario gregoriano nos debe servir en nuestro diario vivir, en la hora, en el día que estamos, pero para estudiar la profecía bíblica tenemos que tener delante de nosotros. Escúchame esto, amado hermano, que tú eres estudioso de la profecía bíblica, tú que amas estudiar la profecía bíblica, debemos nosotros tener delante de nosotros para estudiar la profecía bíblica el calendario lunar, porque fue el que Dios estableció, y ver las señales que se están dando alrededor de ello. Eso ha sido los grandes errores que se han cometido y que se seguirán cometiendo si nosotros no entendemos que la Biblia se interpreta a sí misma y que la profecía de Dios tiene un principio bíblico a través del cual nosotros debemos estudiar. Vivimos en una época final. Vivimos en una época profética, vivimos en tiempos proféticos donde el cumplimiento de muchas cosas se está dando y que tú y yo necesitamos abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y dejar que la palabra se interprete a sí misma, pero tener el entendimiento de saber cómo hay que estudiar esta profecía bíblica, porque si no entramos, si no aprendemos, seguiremos nosotros interpretando incorrectamente. Así que nosotros, para ir concluyendo, hoy estamos saturados, estamos, por decirlo de alguna manera, compenetrados en un calendario con el cual nacimos, el calendario gregoriano. Y que todo lo que hemos escuchado, o la mayoría de cosas que hemos escuchado en la iglesia sobre el cumplimiento de la profecía, está basado en el calendario gregoriano. Y ese es un gran error. Y tenemos que quitar la sintonía del calendario gregoriano y ponerlo en el calendario lunar, porque es el calendario el que se conecta con la palabra de Dios, porque nosotros no podemos negar las raíces hebreas que tiene la Biblia, empezando por esto, empezando por un calendario bajo el cual se movió el acontecimiento más glorioso que ha pasado sobre la tierra, es decir, el engendramiento del Señor Jesús allá en la fiesta de la Hanukkah, el nacimiento del Señor Jesús en la fiesta de los tabernáculos, la crucifixión del Señor Jesús en la fiesta de la Pascua, el
en una fiesta de las primicias, todo eso en el calendario lunar, y el Espíritu Santo vino en la fiesta de Pentecostés. Si eso no te parece contundente, creo que no habrá manera de convencer a nadie de cómo hacerlo, pero no, mi tarea no es convencer, sino que enseñar. Así que anhelo con todo mi corazón que tú puedas comprender esto, y concluyo leyéndote este pasaje que a mí me parece hermoso. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. Bendiciones. Gracias por escuchar nuestro programa Voz Profética, en labios del pastor Víctor Archila. Si deseas obtener más información sobre este ministerio o tienes alguna pregunta sobre la profecía bíblica o deseas obtener una copia de esta enseñanza, visita nuestra página de internet www.ministeriososana.com o escríbenos a nuestro correo electrónico info@radiofetexas.org. Nos gustaría saber en qué país o ciudad nos estás escuchando. El Señor te bendiga.